Hermanos, siempre es un gozo estar aquí reunidos en el nombre del Señor. Recordar que este domingo es Día del Señor. La Iglesia Dios es Amor le da la bienvenida a todos nuestros hermanos en la fe, a los miembros de Dios es Amor, pero también a aquellos que se conectan de diferentes partes del país, inclusive en otros países. Vamos a escuchar con reverencia ahí en sus casas el preludio. Llamamiento a la adoración. Hermanos, vamos a buscar en nuestra Biblia el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo del 7 al 12. Crónica 16, del 7 al 12. La palabra de nuestro Señor dice así. Entonces, en aquel día, David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer a los pueblos sus obras, cantadle a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriad en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu amor fiel, tu misericordia. Gracias porque nos permites una vez más reunirnos para invocar tu nombre, para alabarte, para gloriarnos en ti, Señor. Queremos poner en tus manos este servicio, rogarte que tú te agrades en él, Señor, y que permitas que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu bendito nombre. Gracias, Señor, porque tú haces posible que estemos juntos por este medio y porque sabemos que es de gran bendición para nuestras vidas. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a buscar ahora el himno 306. Oh Jesús, tú me diste perdón. Cuando pienso en tu santidad,
confesión. Hermanos, ahora vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Hechos, capítulo 3, del 11 al 19. Hechos 3, del 11 al 19. La palabra de nuestro Dios dice así: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo, de que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, la fe que es por el que ha dado a esta su completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por su ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas: Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vamos a dar una palabra de oración. Nuestro Dios, gracias te damos una vez más porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, perdón y misericordia para con nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque sin merecerlo tú nos has perdonado, no por nuestros méritos, sino por tu Hijo Jesucristo, que ha dado su sangre para limpiar nuestros pecados y borrarnos de toda maldad. Señor, permite que podamos hacer tu voluntad, vivir conforme a lo que a ti te agrada, y acordarnos de este hermoso sacrificio que ha hecho el Señor por nosotros, para no pecar contra ti. Limpia nuestros corazones, Señor, lava nuestras mentes y nuestros cuerpos y permite que podamos vivir conforme a tu divina y santa voluntad. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu amor. Gracias por tu perdón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a buscar el himno 306. Oh Jesús, tú me diste perdón. Oh Jesús, tú me diste perdón, perfumaste mi ser con tu amor, la fragancia del valle Sarón se desborda hoy en mi corazón. Eres tú, mi eterno Dios, mi excelso Rey, mi Redentor. Mi Salvador, cuánto tiempo tu voz resistí y el anhelo de mi alma apagué, pero viendo que iba a morir, con dolor yo te dije pequé. Eres tú, mi eterno Dios, mi excelso Rey, mi Redentor, divino amor, mi amigo fiel, mi inspiración, mi Salvador. Yo te adoro, benigno Jesús, con amor yo te quiero seguir. Cuánta dicha disfruto yo en ti, quiero siempre contigo vivir. Eres tú, mi eterno Dios, mi excelso Rey, mi Redentor, divino amor, mi
Salvador. Muy buenas tardes, hermanos. Vamos ahora a la parte de la oración de intercesión, para lo cual les voy a pedir que abran su Biblia en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo número 4, y voy a dar lectura a los versículos 1 a 12. Primera de Tesalonicenses 4, 1 a 12. Siga con atención a través de su pantalla, de su dispositivo, de su Biblia, la lectura de esta porción de la Escritura. Dice así: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así también abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Este es un momento importante del culto en donde hacemos oración de intercesión. Hemos de tener en la mente la importancia de este tiempo. Hemos tenido noticias de personas que han fallecido, que han enfermado, algunas gravemente, otras no tanto. Estar en las manos del Señor y que todos estemos orando unos por otros es sumamente importante. Estar orando por aquellas peticiones que se ponen en el grupo de WhatsApp entre semana es vital para la vida espiritual, esa salud espiritual que necesita nuestra iglesia. En esta tarde vamos entonces a hacer esta oración de intercesión a nombre de toda la iglesia, pidiendo al Señor que esté en medio de nosotros. Le invito a que incline su rostro y que oremos. Padre de toda misericordia y verdad, Altísimo Señor Santo, misericordioso y bueno, estamos delante de ti hoy, en esta tarde, para elevar nuestra oración, Señor, entendiendo que nos escuchas con toda paciencia, sabiendo, Padre, que tú has pasado por alto nuestro pecado porque hemos hallado justicia en Cristo. Y porque nosotros ahora podemos entrar al trono de tu gracia, no solamente para hacer súplicas respecto de nuestras necesidades, sino para presentarnos con acción de gracias. Es así como hoy, en esta tarde, nos presentamos delante de ti con acción de gracias. Nos presentamos delante de ti también, Señor, en petición, en intercesión, en confesión, sabiendo, Padre, que nuestra relación contigo es una relación completa y que no solamente quieres nuestra petición, sino nuestra gratitud, nuestra confesión, nuestra alabanza, nuestra confesión. Aquí estamos como pueblo tuyo. Así que recibe nuestra oración, Señor, porque la hacemos en el nombre de Jesús y la hacemos entendiendo que a quien hablamos es al soberano Señor del cielo y de la tierra. A tu nombre y solo a tu nombre, Dios, la gloria. Padre, nosotros sabemos, Señor, que estás tratando con la iglesia. Entendemos, Padre, que todo esto que está sucediendo no es casual, no se te ha salido de las manos. Sabemos, Padre, también que nosotros estamos siendo víctimas o testigos de aquellos actos, Señor, que hemos hecho contra ti. Y aun y cuando pensamos, Padre, que tu ira está retenida y que tu misericordia ha sido extendida, de todas maneras tratas con nosotros porque al que amas, disciplinas.
Padre, queremos pedirte perdón. No solamente te queremos pedir perdón por ese pecado que acabamos de cometer recientemente, pero por el pecado de nuestra vida. Algunos que hemos confesado incluso muy constantemente. Otros que hemos también confesado de vez en cuando, pero otros tantos que no lo hemos hecho. Perdónanos, oh Dios. En verdad queremos tener una vida de santidad como tú nos pides en tu palabra. Es difícil para nosotros. Nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestro corazón, Señor, que todavía tiene rasgos de aquel viejo hombre, nos inclinan, Señor, y no es justificación de ninguna manera a tener una vida de pecado. Somos redimidos, nos sentimos sin condenación, sabemos de tu perdón, pero seguimos pecando. Pero tú has ofrecido, Señor, gracia. Tú has dicho que vengamos y que confesemos. Has dicho que encontraremos oportuno socorro. Has dicho, Señor, que perdonarás nuestros pecados. Has dicho, Señor, que tu gracia es grande para con nosotros. Por eso estamos en la confianza de que nuestro pecado es perdonado, que somos limpiados de maldad y que tú nos das la oportunidad de seguir caminando en la santidad que tanto anhelamos. Oh Dios, gracias por tu perdón. Y Padre, nuestra vida está llena de gratitud. A pesar de la enfermedad alrededor de nosotros, a pesar de la tragedia, de la falta de trabajo, de alguna circunstancia particular, podemos ver más allá de esto y darnos cuenta de tu bondad para con nosotros. La vida que tenemos, el sustento diario, la dicha, Señor, de la capacidad de trabajar, de entender, de hablar, de respirar, la posibilidad de tener qué comer, dónde dormir, con qué vestir. Padre, nos damos cuenta de que más que tragedias o más que angustias, tenemos bendiciones. Bendiciones que sobreabundan. Queremos tener contentamiento. No queremos quejarnos. No queremos decirte que nos faltan cosas, sino que como el apóstol Pablo le decía a los filipenses, sabemos vivir, Señor, en la abundancia o en la pobreza. Estamos contentos cualquiera que sea nuestra situación y te damos gracias por esto. Te pedimos que nos dejes vivir para glorificar tu nombre. Lo demás será extra. Lo demás serán añadiduras. Pero ayúdanos a anhelar, buscar el reino de Dios y su justicia. Gracias, Señor, por esto. Gracias porque la iglesia no para, porque las actividades siguen adelante. Gracias por las organizaciones de la iglesia que se empeñan en trabajar para tu gloria y tu honra. Gracias por la femenil que hace sus esfuerzos y que se reúne semanalmente y que se reúnen para estudiar tu palabra y alabarte. Gracias, Señor, por el departamento de Dea Kids que también hace sus esfuerzos cotidianamente cada semana y hace la labor que tú les has encomendado. Gracias, Padre, por el ministerio de música que constantemente participan en el culto y que lo hacen con el propósito no protagónico sino de alabar y glorificar tu nombre. Padre, gracias por el consistorio que celosamente cuida la vida espiritual del rebaño. Gracias por la junta de diáconos, Señor, que hace su labor de misericordia, que hace su labor de acompañamiento, esa labor de administración. Bendíceles, cuídales, Señor, y sígueles proveyendo de lo necesario. Gracias, Padre, por todas aquellas personas que colaboran en la iglesia, aquellas, Señor, que están haciendo cosas en la iglesia y que dedican tiempo para esto. Padre, estamos agradecidos por esto y estamos contentos de saber cuántas personas tenemos, Señor, sirviendo. Gracias por esta tecnología que nos permite estar cerca. Gracias, Padre, porque no nos has dejado de tu mano. Te alabamos y te bendecimos. La vida que tenemos, la posibilidad de seguir alabándote, la expectativa de un futuro incierto, pero con la seguridad de que tú estás ahí, nos anima para seguir adelante y estamos ahí por tu gracia y para tu gloria. Padre, presentamos también nuestras peticiones. Y te rogamos, Señor, que escuches nuestra petición con paciencia. No queremos ser arrogantes ni atrevidos. No queremos exigirte absolutamente nada, sino que queremos desbordar nuestro corazón en petición, sabiendo que tú nos escuchas y que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes
Y si sabemos que nos oyes, sabemos que tenemos las peticiones que te hayamos hecho. Padre, hay muchas personas dentro de nuestra comunidad de Dios es Amor, y la gente que está simpatizando y que viene con nosotros y que asiste. Hay gente, Señor, dolida, enferma. Hay personas sin trabajo. Hay personas, Padre, que han perdido un ser amado. Y nos presentamos delante de ti hoy, en súplica y en clamor. Consuela, Señor, a aquellos corazones afligidos. Está, Señor, con nuestra hermana Eli Treviño, porque por la pérdida de su esposo, seguramente ella está pasando por un momento difícil. Pero también sabemos que está confiando en ti. Dale paz, dale tranquilidad, aliméntale con tu palabra. Déjale, Señor, que sea acompañada por aquellos que le amamos y que ella pueda experimentar tu gracia a través del amor cristiano. Cuídale y bendícele. Oh Señor, no solamente pedimos por ella, pedimos por nuestros hermanos González, nuestros hermanos Fernando, Angie, sus hijos, Héctor, Ricardo. También, Señor, ante esta situación que han perdido a su mamá hace algunas semanas, te rogamos, Padre, que también tú sigas trabajando en la vida de todos ellos, para que tú les puedas explicar a sus corazones a través de tu palabra tu propósito. Los vemos ahora, los vemos bien, los vemos gozosos, los vemos, Señor, en una buena comunión contigo, y te rogamos que sigas trabajando en sus vidas. Ve por esta familia que amamos. Señor, está con mi hermana Rosita Perea. Esa necesidad que tiene de su salud, esa explicación que necesita, Señor, para las sensaciones de su cuerpo, la ponemos en tus manos, Señor, para que sea cuidada por ti. Ve por nuestras hermanas Basti y Silvia Hernández, particularmente con el hermano de mi hermana Silvia. Cuida de él, bendícele. Sé propicio para él también, Señor, y para toda su familia. Está con nuestra hermana Conchita Aldana, nuestra hermana Conchita Mendoza. Cuida, Señor, de mi hermana Elena, de mi hermana Sandra. Padre, está con todos aquellos que padecen alguna enfermedad, todos aquellos que están haciendo, Señor, su vida y que les está costando trabajo. Ve por las personas mayores de nuestra iglesia. Ve por aquellas viudas de nuestra iglesia, los huérfanos. Atiende las necesidades de los jóvenes que tienen su cabeza ahora llena de conflictos. Señor, da palabra a aquellos que necesitan transmitir con fidelidad tus verdades. Cuida, Señor, de aquellos que buscan el sustento todos los días. Ayúdanos para que podamos como iglesia, como una comunidad de santos, salir adelante juntos. Gracias, Padre, porque en estos tiempos el amor cristiano se ha hecho evidente en la vida de muchos de nosotros. Lo podemos ver, lo podemos palpar. Así te pedimos por todas estas cosas, incluyendo a nuestros hermanos Antonio y Teresita en el templo, para que sigas trabajando en su salud, en su vida, en su trabajo allá, en este lugar. Cuida de nuestro templo, las instalaciones, que sean preservadas y que podamos pronto, muy pronto, regresar y poder gozar de esta comunión física, del ósculo santo, del abrazo, del canto congregacional, de la Santa Cena, de la predicación de tu palabra, de la recolección de ofrendas, de la comunión como iglesia. Cuánto lo anhelamos. Te rogamos, Padre, que esto se acabe ya, que este virus desaparezca ya, y que podamos, Señor, regresar, no como antes, sino como una iglesia renovada. Padre, nosotros sabemos que tú estás a cargo de esto, que no te sorprende nada, que nada ha sido circunstancial. Todo ha sido parte de tu decreto eterno, así lo entendemos, así lo asimilamos, así lo aceptamos. Así que seguiremos en esto, hasta que tú quieras, y lo haremos con gozo santo. Oh Dios, ahora te rogamos, intercedemos por otros que no son parte de nuestra comunidad, algún familiar, la iglesia tuya alrededor del mundo, nuestro propio gobierno, la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, Señor, con tantas y tantas tragedias que escuchamos, de personas enfermas y muertas, de personas y hermanas que han quedado viudas, de huérfanos, de iglesias que se han quedado sin pastor. Padre,
intercedemos por tu iglesia. Ten misericordia de tu pueblo, Señor, y enséñanos las lecciones que tengamos que aprender en medio de esta pandemia. Dios, el mundo está cambiando. Podemos darnos cuenta con toda claridad que la venida de Jesús está cerca. Tan cerca como cuando la anunció, cuando ascendió. Pero ahora, cada día que pasa, nuestra esperanza es más adelante porque sabemos que cada día falta uno menos para la venida bienaventurada de nuestro Señor. Ante la situación que vivimos, nuestro corazón clama, ven, Señor Jesús. Ven. Padre, gracias, porque podemos dirigirnos a ti, porque podemos orar, porque seguimos vivos y porque has tenido misericordia de tu pueblo. Hacemos esta oración sabiendo que tú estás en medio de nosotros en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, vamos ahora a cantar el himno número 413, Háblame hoy. Cantemos con gozo. Vengo a buscarte a ti, Señor, para rendir mi corazón en alabanza a tu nombre y entrar de ti en comunión y escuchar tu dulce voz. Háblame hoy, háblame hoy. Hazme obediente a tu palabra, hazme hacer tu voluntad y que tu senda siempre siga y que te agrade a ti, Señor. Hazme sensible a tu espíritu, hazme sensible a tu voz. Háblame hoy, háblame hoy, háblame hoy. Vengo a buscarte a ti, Señor, para rendir mi corazón en alabanza a tu nombre y entrar de ti en comunión y escuchar tu dulce voz. Háblame hoy, háblame hoy. Hazme obediente a tu palabra, hazme hacer tu voluntad y que tu senda siempre siga y que te agrade a ti, Señor. Hazme sensible a tu espíritu, hazme sensible a tu voz. Háblame hoy, háblame hoy, háblame hoy. A continuación, nuestros hermanos diáconos harán la consagración de las ofrendas. Buenas tardes, hermanos. Le damos muchas gracias a Dios porque podemos estar reunidos viendo el culto de adoración para el Señor y llegamos ahora al momento del ofertorio y para este momento me gustaría leer una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Proverbios en el capítulo 3, versículo del 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Gracias le damos a Dios porque a lo largo de este mes hemos estado
la iglesia ha estado trabajando y ha estado recibiendo las ofrendas, ha estado recibiendo las primicias de los hermanos, y le damos muchas gracias a Dios porque podemos ver esa bendición que sobreabunda. Así como también le damos gracias porque su diestra nos ha sostenido, porque Él nos ha permitido trabajar juntos como iglesia y nos ha permitido llevar un servicio a cada uno de los hogares a pesar de la pandemia que estamos viviendo, a pesar de esta cuarentena en la cual no podemos salir y no podemos reunirnos físicamente, pero espiritualmente yo sé que alabamos todos a Dios. Y gracias le damos a Dios por eso, así como le damos gracias a Dios por sus bendiciones, por cada una de las bendiciones y de las pruebas que podemos ver a lo largo de los días, de las semanas, porque a pesar de que tenemos o podemos ver que gente cae en la enfermedad, o que familiares o que hermanos de la misma iglesia pueden enfermar, nosotros estamos seguros de que la mano de Dios está con ellos, de que Él nos ha ayudado a lo largo de la vida y de que nos da la salud que muchas veces llegamos a necesitar. Así que estamos muy agradecidos con Dios por eso, porque Él nos refleja su amor por medio de todas esas bendiciones y de todas esas pruebas que vivimos a lo largo de nuestra vida. Le damos gracias a Dios por eso. Y ahora me gustaría concluir con una oración, y para esto le voy a pedir que cierre sus ojos y de que incline su rostro. Señor, gracias te damos en este día, gracias porque tú nos permites recoger a lo largo de la semana, o tú nos permites reunir las ofrendas que generosamente los hermanos dan, Señor. Te pedimos que tú las veas con agrado y que sean usadas para el extendimiento de tu obra, así como te pedimos que tú pongas sabiduría en aquellos hermanos que llegan a administrarla, Señor, que tú por favor pongas sabiduría en sus corazones, Señor, y que tú por favor los ayudes. Gracias te damos porque hasta aquí has sido con nosotros, porque tú nos has provisto y tú siempre nos has guardado, y podemos estar seguros de eso, Señor. Te pedimos por esta semana que comienza, te pedimos que tú seas con cada una de las familias de la iglesia, que tú seas con cada uno de aquellos hermanos que nos ven de otras iglesias también, que tú nos cuides, que nos protejas y que de igual modo nos des sabiduría para tomar las decisiones que día a día tenemos que tomar. Todo esto te lo pedimos y una vez más te agradecemos por todo lo que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta luego, hermanos. Hermanos, a continuación vamos a tener la participación del coro de nuestra amada iglesia Dios es Amor.
Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan y vamos a buscar el capítulo 16 para dar lectura a los versículos del 16 al 24. Juan 16 y vamos a leer los versículos del 16 al 24. Así dice la palabra de nuestro Dios. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció qué querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, si nosotros volvemos a leer el versículo número 20, que dice así, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aquí nuestro Señor Jesucristo sabe lo que va a pasar, va a ser prendido, va a ser acusado, va a ser vilipendiado y al final va a morir en la cruz. Y cuando le dice a sus discípulos que un poco no me veréis es porque nuestro Señor pues va a morir. Y cuando dice y otro poco más y me veréis es porque Él sabe que al tercer día va a resucitar. Y justamente esa tristeza que sus discípulos van a tener al ya no estar con ellos, al ya no estar presente, se va a convertir en gozo cuando lo vean a Él resucitado. Y esto es muy importante porque ¿quién de nosotros no ha sentido tristeza en el mundo? Desde que nosotros nacemos llorando. Cuando nosotros nos vamos, cuando algún ser querido ha fallecido, las personas que se quedan a su alrededor siempre están tristes, tienen lloro, tienen tristeza en su corazón. Y nosotros que tenemos la esperanza que aquellos que han partido resucitarán otra vez, estarán en el gozo del Señor en el día postrero, esa es la esperanza que nosotros tenemos cuando alguien de nosotros parte. Alguna persona muy querida, algún amigo muy querido que sabemos que ya está con el Señor, siempre nos produce mucha tristeza. ¿Por qué? Porque nuestra carne, nuestro corazón siente esto. Siempre sufre por haber perdido a un ser que siempre ha estado con nosotros, cuando son nuestros padres que nos estuvieron guiando a lo largo de nuestra vida, cuando fuimos niños, adolescentes, adultos, inclusive también cuando nosotros somos padres y le pedimos consejo. Cuando tenemos también un amigo muy querido que ha fallecido, también el hecho de que ya no esté, de que ya no podamos convivir con él, produce justamente esa tristeza en el corazón. El mundo no tiene esperanza, pero nosotros sí. Nosotros tenemos esa esperanza que nuestros seres amados otra vez van a volver a estar en la gloria del Señor. Y esto es muy importante que lo recordemos, hermanos. Ahora con esta pandemia que tenemos en el mundo, que tenemos en nuestro país, hemos sabido de muchos hermanos que han perdido un ser querido, inclusive que han estado enfermos y que han tenido esa desesperanza que pudieran fallecer y ya no volver a ver a sus familiares. Hermanos, a nosotros nos ha sucedido, a nuestro querido pastor también, y afortunadamente han podido sortear la enfermedad, pero algunos de nuestros hermanos, algunos de nuestros seres queridos inclusive, no lo han podido hacer. Y eso nos produce mucha tristeza en nuestro corazón, hermanos, porque nosotros, al estar en la tierra y al
al ser todavía cuerpo, sufrimos por esa pérdida. Sin embargo, nosotros tenemos la esperanza de que los vamos otra vez a ver cuando sea el juicio, cuando sea la resurrección. Nuestros seres queridos, nuestros familiares, otra vez van a estar con el Señor. En este mundo que es de tristeza y de aflicción y de lloro, también nosotros tenemos otra vez esa esperanza que una vez que alguien fallece, su alma va con el Señor y nosotros estamos creídos que ya no están sufriendo en este mundo y que ahora están gozosos en el Señor. Así también nosotros también debemos estar así, gozosos en el Señor, porque sabemos que nuestro familiar, si tenía alguna enfermedad crónica y estaba sufriendo, ya no lo va a hacer y va a estar ahí en el gozo de nuestro Señor, y va a estar su alma con él. ¿Cuántos de nosotros también hemos sufrido alguna pérdida de un trabajo, alguna pérdida económica? Pero también tenemos esa confianza en nuestro Señor. La Biblia tiene muchísimas palabras de confort, de fortaleza. Cuando nosotros leemos algún salmo, podemos encontrar esa fortaleza que el Señor nos da para poder sortear estas cosas. Así también nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo a sus discípulos que no lo iban a ver y que un poco tiempo lo iban a volver a ver, les estaba informando que él iba a morir, iba a ser prendido, iba a ser clavado en la cruz, iba a fallecer. Y todo esto se hacía para poder cumplir la salvación de sus elegidos. Nosotros sabemos que cuando él murió, cuando él tuvo la carga de todos nuestros pecados y falleció y las llevó con nosotros, también se estaba cumpliendo el proceso de salvación de sus escogidos, de sus elegidos hermanos. Así que nosotros también tenemos esa confianza cuando el Señor le dice a sus discípulos, un poco más y me veréis. Y sobre todo lo más importante, cuando Él mismo se pregunta, que sus discípulos tenían una pregunta de qué significaba eso. ¿Qué nos informa a nosotros? ¿Qué nos dice a nosotros? Esto quiere decir que nuestro Señor, que nuestro Dios, Él sabe lo que nosotros necesitamos, aún aunque nosotros no lo pidamos. Aún cuando nosotros no hayamos pedido nada al Señor, Él sabe de nuestras necesidades. También sabe lo que nos conviene a nosotros. Y por eso es importante que tengamos esa confianza en nuestro Señor para acercarnos y para poder solicitar lo que nosotros queremos. Sabemos que a veces, la mayor parte de las veces pedimos mal, pero nuestro Señor, Él sabe lo que nos conviene. También cuando nosotros nos acercamos en oración a nuestro Señor, también queremos que sea rápido. En este mundo donde todo se mide en segundos, todo se mide en rapidez, y no tenemos esa confianza ni esa paciencia para esperar al Señor, nosotros tenemos que aprender, tenemos que ser cristianos maduros, tenemos que ser estos cristianos que cuando solicitan algo al Señor tenemos que esperar. No tenemos que tener la menor duda que nuestro Señor, que nuestro Dios nos escucha, Él nos escucha todo, pero también tenemos que tener esa paciencia, pedir en oración que nuestro Dios nos dé esa paciencia para esperar en su tiempo perfecto. Nosotros sabemos que todo lo que sucede en el mundo no sucede por azar ni por casualidad. Todo está perfectamente planeado. Aún esta enfermedad que nos está golpeando, este virus que está infectando al mundo, a nuestro país, inclusive ahora lo vemos mucho más cerca en nuestras familias, en nuestros hermanos. Cuando inició esto, lo veíamos muy lejano, sobre todo porque decíamos, está en otro país. ¿Cuándo va a llegar esto? Y desafortunadamente llegó a nuestro país. El año pasado todavía lo veíamos lejano, veíamos enfermos. Yo como médico también lo veía en el hospital, veía enfermos, pero no como ahora, hermanos, ahora en este mes de enero, en este mes que empezó, estamos notando que los que se están enfermando son nuestros conocidos. Hemos tenido la información de hermanos, de familias que se han infectado en nuestra amada iglesia, en nuestros familiares. Ahora justamente yo tengo a mi hermano está enfermo de COVID y está en Villahermosa. Entonces, antes esto no había sucedido en los meses previos. Nuestro pastor
está enfermo, se enfermó su familia, nuestro hermano Fernando también se enfermó, nuestro hermano Moisés, yo mismo también sufrí la enfermedad. Entonces, nosotros hemos estado viendo que esto está así. Sin embargo, tenemos que tener la confianza que todo esto que sucede en el mundo, todo lo que pasa en el mundo no está por azar ni por casualidad. Nuestro Señor, nuestro Dios, siempre hace las cosas correctas, las cosas perfectas. Entonces tengamos esa confianza en que el Señor tendrá misericordia de cada uno de nosotros y también misericordia del mundo. ¿Por qué sucede esto? Él tendrá sus razones. Y nunca olvidar, hermanos, que todo esto al final siempre tiene algo muy importante. La gloria de nuestro Señor, la gloria de Dios, aunque nosotros inicialmente no podamos verlo. Todo lo que sucede en el mundo está bajo su mano, está bajo su manto, y todo lo que sucede, Él ya lo planeó de antemano. Todo esto al final, hermanos, siempre, como les digo, es para la gloria de nuestro Dios. Esto es muy importante que lo recordemos porque a nosotros nos puede suceder ahora que tengamos, como me pasa a mí, o como le pasa seguramente a nuestros miembros de nuestra iglesia, o a nuestros familiares, o a nuestros amigos o conocidos que tienen a alguien enfermo. Pidamos en oración esa confianza en el Señor y sobre todo la fortaleza que tenemos al que nosotros leer su palabra, escuchar su palabra y tener esa confianza. Hermanos, no caigamos en desilusión como le pasa al mundo. No estemos desesperanzados, no perdamos esa fe, no perdamos la esperanza. Nuestro Dios siempre tiene algo muy importante para nosotros, que aunque no lo vemos inicialmente, tenemos la confianza que siempre será para bien. Todo el que cree en Dios, todas las cosas que le suceden, siempre son para bien, hermanos. Otra cosa importante de recordar cuando nosotros revisamos estas palabras, en donde hace la referencia que una mujer cuando tiene dolores de parto, pues está sufriendo, tiene sufrimiento, tiene tristeza y todo por lo que está pasando, tiene mucho dolor, pero una vez que su hijo nace, todo eso se olvida, y todo eso se olvida, ¿por qué? Porque ya tiene a su hijo a su lado. Entonces prácticamente eso también, cuando nuestro Señor Jesús le dice a sus discípulos que Él va a resucitar, se va a cumplir la salvación de los elegidos. El hecho de que Él haya muerto al cargar nuestros pecados, se está dando el proceso de salvación. Cuando Él resucita al tercer día, justamente ese gozo, cuando sus discípulos lo ven, también nosotros lo vemos en el mundo. ¿Por qué? Porque se ha cumplido el plan de salvación para la humanidad. Se ha cumplido el plan que desde antes de la fundación del mundo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hicieron para la salvación del hombre. El hombre caído, que aunque estaba en el Edén, desobedeció a Dios. No fue perfecto, sino desobedeció a Dios y con Adán cayó toda la humanidad. Pero también con nuestro Señor Jesucristo, cuando carga los pecados, cuando es el Cordero que lleva el pecado del mundo, cuando fallece y cuando resucita, nosotros tenemos la plena confianza de que hemos alcanzado la salvación. Y sobre todo, muy importante, cuando dice que nuestra tristeza se va a convertir en gozo. Esa salvación, hermanos, no se pierde, no se va a perder nunca. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, al derramar su preciosa sangre y al cumplir cabalmente todas las peticiones que había hecho, toda la solicitud y la obediencia que había hecho nuestro Señor, nuestro Dios, se cumplió. Y nosotros tenemos esa confianza, que una vez salvos, salvos para siempre. Ahora en este momento, nosotros, los elegidos, los escogidos desde antes de la fundación del mundo, tenemos esa confianza, hermanos. Tenemos esa seguridad que nosotros somos salvos. Claro, todavía falta la segunda venida del Señor y también falta el juicio y también falta el juicio a la humanidad y a las naciones para que podamos tener esa salvación que ya nuestro Señor Jesucristo ha ganado. Entonces, hermanos, tengamos esa confianza en el Señor. Cuando nosotros que hemos estado leyendo la Biblia, que estamos en los caminos del Señor, sabemos que cuando estos discípulos preguntan, que no entienden
qué significa que un poco y no me veréis y otro poco me veréis. Nosotros 2000 años después ya sabemos qué significa. Significa primero que nuestro Señor cuando dice un poco y no me veréis, es que Él va a ser muerto en la cruz, cargando nuestros pecados. Cuando les dice un poco más y me veréis, es porque nuestro Señor va a resucitar al tercer día y les va a producir en gozo a sus discípulos cuando está con ellos. Entonces esa tristeza se cambia en gozo. Y así también lo tenemos que entender nosotros. No es que nos vayan a quitar la tristeza de que se haya, para los discípulos, que hayan perdido a su maestro con el cual convivían todos los días. Cuando tenían un pesar, acudían a él, cuando lo escuchaban decir sus palabras, cuando él decía de cierto os digo, y ellos volteaban a ver qué era lo que estaba diciendo. A veces decía malas noticias, pero siempre al final, como en estos versículos que leímos, siempre hay una palabra de esperanza y una palabra de aliento. Entonces, hermanos, nosotros ya lo sabemos ahora. Nosotros que afortunadamente tenemos toda la Biblia para poderla leer, sabemos que aunque nuestro Señor fallece y le produce tristeza a sus discípulos, también el Señor cuando resucita les da gozo a ellos. Entonces, esa tristeza no se reemplaza por felicidad, sino al contrario. La tristeza que tenían al saber a su maestro fallecido, cuando resucita, cuando las hermanas van al sepulcro y no lo encuentran y están llorando y lo ven a él resucitado, ese nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, produce ese gozo en sus discípulos al volverlo a ver. Inicialmente muchos de sus discípulos pensaban que él era el rey, él era el Mesías, pero el Mesías de un reino terrenal. Cuando fallece en la cruz, cuando fallece torturado en la cruz, ellos piensan que se acabó su maestro. ¿Por qué? Porque así como pensaban los otros judíos que él iba a tener un reino terrenal, al ya no estar con ellos, prácticamente están desesperanzados, están tristes. Su corazón tiene tristeza porque dicen ellos, ¿dónde está ese maestro? ¿Dónde está nuestro rey que iba a redimir a Israel? Sin embargo, nosotros sabemos que el reino de nuestro Señor Jesucristo no es terrenal, es un reino espiritual. Y al contrario, una vez que Él fallece, ha sido glorificado. Nosotros sabemos que cuando resucita, justamente al cumplirse la salvación de la humanidad, la salvación de los escogidos, la salvación de nosotros, estamos contentos. Y entonces esa tristeza que tenían los discípulos, esa tristeza al saber que su maestro había muerto, se convierte en gozo para ellos porque lo ven, pero para el mundo, para los escogidos, para nosotros, esa tristeza de saber que Él murió, que fue torturado y que resucitó y que se cumplió la salvación de nosotros, se convirtió esa tristeza en gozo, y sobre todo un gozo que es eterno, hermanos. ¿Por qué? Porque ese gozo no se va a perder nunca. Esa salvación que nuestro Señor Jesucristo ganó para nosotros es eterna, hermanos, eterna. Esto quiere decir que no importa que haya príncipes y potestades que nos quieran alejar de nuestro Señor, nunca lo van a poder lograr. Nunca lo van a poder lograr porque el gozo, ese gozo y esa salvación que nuestro Señor Jesucristo ganó y dio para nosotros es eterna. Entonces, hermanos, tengamos esa confianza. No seamos como los discípulos, que tenemos dudas, sino al contrario, 2000 años después, al tener la palabra toda junta en nuestra Biblia, la palabra de Dios, nosotros sabemos qué es lo que nuestro Señor quería decir cuando le dijo a sus discípulos que su tristeza se iba a convertir en gozo. Así también nosotros, hermanos. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad en mí, dice el Señor. Tened paz conmigo. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo, hermanos. Entonces esto es muy importante para nosotros. Tengamos esa confianza. No perdamos la fe. Pidamos la fortaleza. Sigamos teniendo oración por nuestros hermanos enfermos, oración por aquellos que necesitan un trabajo, oración por aquellos que tienen necesidades económicas. Oración, siempre oración, hermanos. Y que sobre todo esa fe que nosotros tenemos en que la salvación es eterna
y que nuestro gozo también es eterno, nos dé Dios esa fortaleza. Nosotros nada podemos hacer para la salvación, porque todo eso lo logró nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo logró la salvación para nosotros. Hermanos, nosotros por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, sino solamente por gracia. La gracia de nuestro Dios a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, fue el que logró la gracia para nosotros. Entonces es ahí muy importante que nosotros tengamos esto en mente. No nos perdamos con la desesperanza del mundo, hermanos. No tengamos eso. Nosotros los cristianos, nosotros los escogidos, nosotros los elegidos, los que leemos la Biblia, sabemos que el mundo no tiene esperanza, pero nosotros sí. Nosotros sí tenemos la esperanza de que el día de mañana, en el día postrero, estaremos con el Señor, alabándole, no solamente tú, yo, sino todos los que se han escogido, los que han nacido, los que están ahora y los que vendrán después. Van a estar gloriando a nuestro Señor, alabándolo. Y en esa nueva Jerusalén, en ese nuevo mundo, ya no tenemos lo que ahora tenemos aquí en la tierra. Tristeza, aflicción, angustia, todas esas cosas van a desaparecer. La misma muerte, cuando la venció el Señor, la ganó también para nosotros. Nosotros, aunque fallezcamos, aunque ya no estemos aquí, aunque ya no veamos a nadie, a nuestros seres queridos, a nadie, nosotros cuando fallecemos y antes de que esto suceda, tenemos la confianza que el día de mañana resucitaremos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor lo hizo y nosotros tenemos esa confianza en el Señor, que así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. Cuando nosotros releemos este versículo de que tenemos tristeza, el versículo 20, que dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Es muy importante. ¿Cuántos de nosotros a veces cuando tenemos alguna aflicción, alguna angustia, nuestros enemigos inclusive hasta se ríen o hasta están gozosos porque a nosotros nos pasa algo? Entonces, esto es lo que Jesús le dice a sus discípulos, que el mundo se va a alegrar cuando Él estaba siendo crucificado, cuando estaba siendo torturado por Poncio Pilatos y por los judíos que no creían en Él como el Hijo de Dios. El mundo estaba alegre, pero esa alegría que tiene el mundo, cuando sea el día postrero, cuando sea el juicio, ellos irán justamente al lago de fuego y azufre. Entonces ese mundo que ahora se encuentra contento, esos que ahora están saciados, el día de mañana pasarán hambre, porque nosotros sabemos que los que lloran tendrán alegría y los que ahora padecen hambre serán saciados. Entonces, hermanos, no perdamos esa confianza, no perdamos esa fe, no estemos junto con el mundo desesperanzados, sin fortaleza, sin ganas. Nosotros sabemos que esto no es así, hermanos. Nosotros tenemos la Biblia, tenemos la palabra y sobre todo tenemos la confianza en el Señor, que nosotros vamos a estar junto con el Señor en la gloria de nuestro Señor. Es muy importante también recordar lo que dice la Biblia cuando le dice a sus discípulos en ese entonces, en el versículo 23 y 24, cuando todavía no se pedía nada a nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice el versículo 23 y el versículo 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Los discípulos en ese entonces no pedían nada a nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ahora sí. Nosotros ahora que Él que es nuestro Redentor,
que ha logrado la salvación para nosotros. Nosotros todo lo que hacemos, la oración que hacemos, la pedimos en nombre de Él, porque sabemos que a través de Él el Padre escucha. También tenemos la confianza que a través de Él nuestro Dios nos ve puros, nos ve limpios. La carga del pecado que Él tuvo, que Él llevó de nosotros, que por culpa de nosotros inclusive falleció y murió en la cruz, también es a través de Él que nuestro Dios nos ve limpios, nos ve cristalinos, nos ve puros y nos ve sin pecado. Aunque nosotros todavía en este proceso de santificación, al estar en la tierra, seguimos pecando. Nosotros nos redarguye la palabra. Sabemos los escogidos que cuando hacemos algo mal, que cuando pecamos, el Espíritu Santo nos redarguye para que nos arrepintamos y pidamos perdón. Antes de haber sido llamados eficazmente, esto no sucedía en nosotros, sino que al contrario, nosotros andábamos por la vida pecando, sin saber que había un Dios y sin saber que lo que estábamos haciendo está mal. Pero una vez que recibimos el llamamiento eficaz, que somos elegidos incondicionalmente y que sabemos que somos salvos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cada vez que nos alejamos de los caminos del Señor, el Espíritu Santo nos redarguye. Ese corazón que antes era de piedra y que ahora es de carne, nosotros reconocemos ese pecado, nos acercamos al Señor, venimos a Él y venimos arrepentidos y con la promesa de que esto no suceda más. Sin embargo, sabemos que hay tropiezos, que caemos, pero lo importante en el que se cae no es permanecer en el suelo, hermanos, sino levantarse y seguir adelante. Ningún paso atrás. Solamente daremos un paso atrás, pero para impulsarnos y seguir hacia adelante en los caminos del Señor. No nos olvidemos, hermanos, de esto. Esto es lo más importante para el cristiano. Siempre estar obediente a lo que manda el Señor. Siempre estar obediente y no estar tristes. Por supuesto que cuando alguien tiene una enfermedad, cuando perdemos a un ser querido, produce tristeza en nosotros. Pero la misma palabra dice, esa tristeza no se va a reemplazar con alegría, sino esa tristeza se convierte en gozo. Así lo dijo el Señor a sus discípulos. Ellos están tristes, pero esa misma tristeza, al reconocer que su Señor falleció en la cruz y que resucita, que con eso se cumple la salvación de los hombres, esa misma tristeza se convierte en gozo. Así también para nosotros, hermanos. Cuando estamos tristes en el mundo, no nos va a reemplazar Dios por alegrías. Una vez piensa que cuando se convierte como cristiano, cuando recibe el llamamiento eficaz, cuando recibe la adopción y sobre todo cuando empieza a leer la Biblia y sabe que nosotros somos los escogidos y que vamos a estar en la gloria del Señor, pensamos que todo va a ser miel sobre hojuelas en la tierra, ¿no? Es posible que inicialmente sí. ¿Por qué? Porque todo cambia. Ya no somos el hombre malo que era antes, ¿no? Al ser escogido, al ser cambiado nuestro corazón, nosotros reconocemos que hay un Dios amoroso, un Dios que nos ama, un Dios que nos quiere y sobre todo que dio a su Hijo, a su primogénito, para que nosotros no nos perdamos y tengamos vida eterna. Pero sin embargo también al estar en la tierra tenemos sufrimientos, tenemos aflicción, tenemos angustia. En estos tiempos de pandemia, no solamente la pandemia por el virus, sino también la pandemia económica. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros podemos sufrir la pérdida de un trabajo, la disminución de nuestros ingresos. Imagínense aquellos servicios que se encuentran cerrados desde que empezó la pandemia. Se abrieron durante un mes, 2 meses y otra vez empezamos a tener contagios y otra vez al estar en estos famosos semáforos rojo, se cierran cosas, se cierran restaurantes, la gente no puede trabajar, la gente no puede tener sus ingresos a los que estaba acostumbrado y eso produce angustia, produce aflicción, produce que no podamos dormir, que no podamos conciliar el sueño, y que estemos dando vueltas en la cama, ¿no? Y nuestra esposa o nuestros esposos y nuestros hijos preguntarse, ¿será que podremos salir adelante de esta epidemia económica? ¿Será que podremos salir adelante de esta epidemia de enfermedad? Por supuesto que sí, hermanos. Nosotros
lo que tenemos la confianza en el Señor, sabemos que sí. Mantengamos esa confianza, tengamos esa confianza en el Señor. Cuando Él nos dice, en el mundo tendrás aflicción, pero yo les traigo paz, yo he vencido al mundo. Así, hermanos, también nosotros reconozcamos eso. Nuestro Señor venció al mundo, y el mundo a nosotros nos produce tristeza y angustia. Pero el día de mañana, cuando ya no estemos aquí, el día de mañana cuando no estén nuestros familiares, el día de mañana cuando tengamos una pérdida, recordemos que nosotros vamos a tener el gozo de estar con el Señor. Así que, hermanos, no perdamos esa confianza, tengamos esa fe en la misericordia del Señor, al cual cada uno de nosotros lo tiene así. Vamos a orar. Señor y Dios Padre Todopoderoso, en esta tarde te damos las gracias, Señor, porque gracias a nuestro Señor Jesucristo nosotros hemos recibido la salvación. Gracias a que nuestro Señor Jesucristo cargó nuestras culpas por culpa de nosotros. Él falleció, Él estuvo clavado en la cruz y murió, pero también gracias Señor, porque solamente a través de Él nosotros pudimos alcanzar la salvación, Señor. Permite que esa salvación que nosotros tengamos, Señor, que es la confianza en ti, Señor, y la confianza en nuestro Señor Jesucristo, para que estemos siempre conscientes que no depende de nosotros. No es por obras que nosotros fuimos salvos, sino solamente, Señor, fue a través de la sangre y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, Dios pone en nosotros esa fortaleza, pone en nosotros la confianza, pone en nosotros la fe de que por gracia somos salvos y que esta no la vamos a perder. Todo esto te lo pedimos por la gracia de tu Hijo, nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Amén. Bendición pastoral. Reciba la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Hermanos, después de escuchar la bendición de nuestro pastor, vamos a dar paso a los avisos de nuestra iglesia. Hermanos, a continuación vamos a escuchar el postludio. Por favor, hermanos, no se desconecten hasta que este termine. Que Dios les bendiga.